Señores, hoy quiero hablarles de una cuestión que para mí me parece vital, súper importante. ¿Por qué? Probablemente el, el peligro más grande que está corriendo todo este trabajo que llevamos haciendo de tantos años, de más de medio siglo, para quitarnos de arriba eso que llaman dictadura cubana, ¿verdad? ¿Qué otro nombre le podemos decir? Bueno, para quitarnos de arriba eso, que yo creo que es algo más que una dictadura, pues se puede ir por la borda. Y le voy a decir por qué. Miren, ustedes, estos vídeos, como saben, es para la gente en Cuba. Ustedes que están allá en Cuba, y le hablo a los intelectuales, le hablo a los académicos y al cubano de a pie, en este punto. Los académicos y los intelectuales tienen la concepción errónea. Claro que han vivido ahí metidos allá adentro toda su vida, porque para entender esto, señores, hay que vivir o en China o en Rusia o en los Estados Unidos. Si no, no van a entender nada. Entonces, a esos académicos e intelectuales les digo, tienen la concepción errónea de creer, algunos sencillamente lo hacen intencionalmente, otros porque están confundidos, sencillamente porque yo sé a lo que tienen acceso en Cuba y toda la tradición que sin darse cuenta le han lavado su cerebrito. Aunque usted sea intelectual, aunque usted sea académico y profesor universitario, su cerebrito está lavado como estaba el mío. Entonces escuchen esto, es un error completo el querer considerar que en Cuba no hay socialismo, o sea, que lo que la dictadura cubana es eso, esa nomenclatura partidista no es socialista, y que los que dirigen la revolución cubana no son socialistas, o que la revolución cubana en algún momento determinado se desvió del camino del socialismo. No, señores, no. A ustedes, académicos, profesores universitarios, es falso, es falso. Cuando yo veo a un individuo como este intelectualito, ¿cómo se llama él? No, este artista, Junior García, que repite a estas alturas que en Cuba lo que hay es un capitalismo monopolista de Estado, argumento que yo estoy cansado de oírlo en Cuba antes que Junior naciera, ¿verdad? Y como dije ya, es un argumento de origen leninista. Pues sencillamente, señores, están diciendo un disparate. Es un disparate total pretender creer que en Cuba no hay socialismo y que los males de Cuba se deben a la insuficiencia de socialismo. Señores, hay que ser muy desvergonzado para afirmar eso. Por lo tanto, usted, cubano de a pie, ya apartándome los intelectuales y los académicos, usted no debe dejarse engañar por esa gente. Ya que si ellos quieren estar engañados, es su problema. Pero usted no debe dejarse engañar por esa gente, porque sí, hay socialismo en Cuba, socialismo puro y duro. Lo hay. Quienes afirman que no hay socialismo en Cuba es porque en su cabeza tienen la idealización, ¿verdad? Tienen ese sueño idílico de que existe un socialismo bueno, que yo no sé dónde está, del cual supuestamente Cuba se ha apartado, o nunca tomó esa vía, ¿verdad? Pero analizando el sistema cubano, es un socialismo de Estado, de raíz comunista. Eso es Cuba, del pi al pa, del alfa al omega. Eso es Cuba, ese es el sistema cubano. No se dejen engañar, que hay capitalismo monopolista de Estado, ni un rayo encendido, nada de eso es verdad. Ya yo he explicado esto en otros vídeos. Pero tampoco la falta de socialismo es lo que está dañando al cubano. Entonces yo he oído esto hasta en la gente más contestataria, en la gente más opositora, ni siquiera contestataria, más opositores radicales, diciendo que en Cuba no hay socialismo. Señores, ustedes no se dan cuenta del daño que le están haciendo a la causa de la libertad cubana con ese argumento. ¿Qué están haciendo? Abriendo las puertas, tendiendo un puente de plata a cualquier intento, proyecto de instauración de un socialismo en Cuba. Otro socialismo que no se identifique con el castrista. O sea,
sería un socialismo, no un socialismo de Estado, sino yo no sé qué otro modelo, dónde existe, en qué lugar. Porque esto está alimentado por la corriente socialdemócrata, que se creen que los países nórdicos y escandinavos son socialistas. Señores, eso es capitalismo, del pie al pa. Son sistemas socioeconómicos capitalistas. Que tengan ideología, algunos, los que están los que gobiernan allí, que tengan alguna ideología socialdemócrata, eso no hace al país socialista. El país es capitalista. Y el sistema de gobierno son parlamentarios. Ahora vamos a explicar de dónde surgió el parlamentarismo para que vean que no tiene nada. Por ningún lado conecta con el socialismo esto, por ningún lado. Entonces, ya les digo, la principal idea es: dejen de decir que en Cuba no hay socialismo, que eso es lo que quieren los socialistas, para renovarse, para volver a hacerse con el poder y mantenerlo usted en esa miseria durante siglos, para seguir eternizando esta situación. Y se lo digo porque cuando les haga ver la relación individuo-estado, ustedes se van a dar cuenta que dentro del socialismo, en la variante que sea, nunca van a tener posibilidad de progreso de nada, ni económico, ni libertades, nada. Vamos a tomar un ejemplo. ¿Por qué? Porque desde Cuba las cosas no se entienden. Yo sé todo lo manipulado que está eso. Son décadas de lavado de cerebro. No lo entienden. Los académicos, los profesores universitarios no lo ven. Ellos se creen que saben mucho. Y lo que hacen es repetir lo mismo que dice toda la izquierda internacional aquí. Todos son socialistas. Hasta los contestatarios, hasta los que están en contra del régimen socialista y no lo saben. Ese es el problema que tiene el cubano. Y lo tienen sus pensadores. ¿Cómo no lo va a tener el cubano a pie que repite lo que oye? Entonces vamos a ver. Vamos a ver los Estados Unidos de hoy día. ¿Cómo han derivado ellos? ¿Qué tanto socialismo hay aquí? Porque los Estados Unidos no es el modelo capitalista ese que la gente se ilusiona. En Cuba la gente se cree cosas. Este país está lleno de marxistas, lleno de comunistas, lleno de socialistas por todos lados. Tienen dominada la educación, la cultura, toda. Los medios, todo. Ese es este país. En estos momentos la situación no puede ser peor porque va en declive económico, moral, político, de todo tipo, bajo la influencia de los demócratas de izquierda. ¿Entiendes? O sea que este país que se fundó como un país capitalista y de libre mercado ha ido empeorando su situación a partir de cómo se ha ido colando el socialismo aquí en las estructuras y las instituciones norteamericanas. ¿Entiendes? O sea, que no vayan a pensar que todo lo que es americano es bueno y que este es el símbolo del capitalismo mundial. No, las cosas no son así. Ahora, lo que tiene de bueno los Estados Unidos es lo que tiene de capitalista. Eso pueden estar seguros. Y así vale la inversa. Lo que tiene de malo los Estados Unidos es lo que tiene de socialista. Entonces, vamos a tomar... Hay un vídeo por ahí de un muchacho que vive en Luxemburgo actualmente, muy bueno, que es sobre en qué medida es socialista los Estados Unidos. Pero esto no quiere decir que coño, la primera potencia socialista es el socialismo. Bueno, no, es que están acabando con esta primera potencia. El socialismo. O sea, que lo que teníamos de bueno nos lo está quitando. Por ejemplo, el tamaño, vamos a ver este indicador, el tamaño del gobierno, el tamaño del gobierno-estado, el tamaño del estado y del gobierno. Esto es un indicador de socialismo. Mientras más grande sea el gobierno, pues más socialista es un país. Mientras más grande sea el estado, más socialista es un país. Entonces usted que tiene duda, que no sabe si Cuba es socialista o no, pregúntese esto. Porque, por ejemplo, en los Estados Unidos, la derecha republicana quiere reducir, conforme, por ejemplo, obviamente al capitalismo y al liberalismo económico, quiere reducir el tamaño del Estado y del gobierno también. Pero la izquierda demócrata, que es socialista, ¿ya?, quiere aumentarlo. Y en estos momentos, el empleador mayor que hay en los Estados Unidos es el gobierno. Según datos de este muchacho, y hermano, no datos de este muchacho, yo vivo aquí, vivo en Luxemburgo, yo lo sé. Y los que mejores pagan también, los mejores salarios los paga el gobierno. ¿Entiendes? ¿Y de dónde sale todo ese dinero? Del bolsillo de los individuos. Por eso tienen que tener en cuenta una cosa.
Una sociedad, son individuos asociados. Lo más importante que tiene una sociedad, llámese país, nación, lo que sea, lo más importante que tiene son sus individuos. Todo sale de ellos, del trabajo de los individuos. Todo lo más mentira, complicaciones y cosas que le van llenando la cabeza, cosas, pero sin los individuos que trabajan. No es concebible ningún país, ninguna estructura política, nada, ni Estado, ni nada. Entonces lo principal es, si usted no pone el acento en el individuo libre, todo lo demás es espacio para la manipulación, mentira y engaño y descaro. Ese es el que hay que salvar, y eso es lo que salva la Constitución americana, sobre todo con su primera enmienda. Por eso digo que el país se fundó siendo capitalista, ¿verdad? Y país libre, de libre mercado. Pero ya eso no lo hemos podido conservar íntegramente, porque a medida que el socialismo se va metiendo aquí, nosotros vamos perdiendo esas libertades. ¿Se dan cuenta? Ahora vamos a ver el caso de Cuba para que usted lo entienda. Usted que vive en Cuba, usted me puede decir de qué tamaño es el Estado cubano, porque aquí usted está claro que hay gente interesada en que el Estado sea grande y que el Estado crezca. Pero en Cuba no se trata de eso. En Cuba se trata de que el Estado es totalitario, que el Estado lo es todo. Tiene un tamaño tan grande que el tamaño es el país entero. Entonces, si ese es un parámetro para medir el socialismo, señores, esa Cuba es más socialista que nadie. Es un socialismo puro y duro, porque el Estado en Cuba es más grande que en ningún otro país proporcionalmente. Por tanto, ¿cuál es la duda? ¿Cuál es la duda? Ahí lo tienen. Tienen socialismo, pero no socialismo cualquiera. Tienen socialismo de Estado. De Estado totalitario. Eso lo tienen ustedes. Vamos a ver el otro punto. Porque fíjense, en la medida que el Estado crece, ahí ustedes van a ver en la historia que existen 3 modelos prototípicos de socialismo de Estado, y en los 3, el Estado, la característica del socialismo de Estado, el cual es el cubano, ¿verdad?, es que esos estados son totalitarios. El Estado es totalitario. Y esos 3 tipos de socialismo de Estado, como modelos prototípicos de totalitarismo, son el fascismo, el nazismo y el comunismo. Nosotros somos una derivación del comunismo, que es el socialismo de base marxista, es decir, el soviético. Pero los otros son socialismos también, socialismo de Estado también. Eso tienen que entenderlo para que vean dónde está la matriz de la cual ustedes provienen. ¿Cuál es su matriz? ¿De dónde vienen? ¿Verdad? Entonces, que no le quepa ninguna duda. Que no le quepa ninguna duda. Que incluso si ustedes fueran nazis, fueran socialistas igual. Socialismo de Estado igual. Porque las diferencias son mínimas entre el fascismo, el socialismo, es decir, entre el fascismo, el comunismo y el nazismo. Las diferencias no son sustanciales. Son 3 modelos de socialismo de Estado, con todo lo que eso lleva e implica. Y el que vive en Cuba, si tiene buena memoria y tiene cierta edad, vaya para atrás para que vea que usted no sabe si usted vivía en un país nazi con la propaganda nazi, ¿verdad? Y con todos esos signos raros que le meten a los pioneros en la escuela y las pañolitas y las cosas. Usted, así mismo hacían los nazis. Así mismo, todo es igual. Lo que pasa es que esto es una bronca, como hablaré después, entre diferentes propuestas de socialismo, que todos quieren ser el que predomina. La guerra mundial es una lucha entre ellos. Es el resultado de una lucha entre ellos. Vamos a volver a este punto. Los impuestos en los Estados Unidos, vamos a tomar otro parámetro. Esto, por ejemplo, esto te caracteriza un país socialista. Si los impuestos son altos, eso es un síntoma de socialismo, ¿verdad? Una señal de socialismo. Si usted quiere bajar los impuestos, pues usted estaría en el otro extremo, ¿no? En el capitalismo, ¿no? Y en el caso de los Estados Unidos, la derecha republicana quiere bajar los impuestos. Y de hecho Trump los bajó durante su mandato. Pero viene la izquierda y lo sube. Porque la izquierda demócrata, socialista, está interesada, como una necesidad del socialismo, en aumentar los impuestos. Ahora yo le pregunto, ¿y en Cuba qué tal con los impuestos? Señores, si a usted el salario no le alcanza para nada, es porque ya los impuestos vienen ahí. Y como un Estado totalitario, probablemente ni estadística haya. ¿Qué cosas que uno necesita saber? O sea que usted es más socialista que nadie. En este segundo parámetro también. Más socialista que nadie. En Cuba no se discute si subo o bajo los impuestos. No, con los impuestos está donde le da la gana al Estado y usted no tiene información.
acerca de eso. Súper altos. Más altos que en ningún lado. Entonces, ¿usted tiene duda todavía de que es socialista o no? Vamos a ver el otro punto, ya sería el último, la regulación económica. Vamos a comparar con USA, con los Estados Unidos y con Cuba. En los Estados Unidos se interviene en la economía, y esto es una señal más bien de socialismo, ¿no? Y se interviene en la economía mediante la impresión de dólares, ¿no? La Reserva Federal interviene en la economía mediante la impresión de dólares y regulando los intereses bancarios. Esos son síntomas socialistas. Claro que aquí no es total, pero lo hace. Lo hace. Ahora, pregúntese en Cuba. En Cuba no hay que imprimir pesos cubanos, pues, porque, o sea, en Cuba no se imprime dólares, pero el gobierno cubano se pone peso cuando lo que le da la gana. Lo que le da absolutamente la gana. Lo imprime como le da la gana, y no hay ley ni nada, porque es la que él decida. Entonces, eso es propio del socialismo también, la intervención en la economía, pero no porque que puede imprimir el peso o regule los intereses bancarios. No. El Estado cubano tiene potestad para hacer lo que le dé la gana con la economía, porque la economía es socialista y lo menos que hay allí es libre mercado. Esto no hay que explicarlo. El Estado socialista cubano, como el nazi, tiene la potestad de intervenir en la propiedad privada y exigirle al privado lo que ellos les dé la gana. Y si no estás de acuerdo, ya tú sabes lo que te espera. Tanto en el nazismo como en el sistema cubano. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es la duda de que si Cuba es socialista o no lo es? No, Cuba no es que no sea socialista, es que es socialista de Estado, que es el peor de las opciones socialistas, aunque es el llamado socialismo real. Ese es el real. ¿Saben por qué? Porque el otro nada más que existe en la cabeza de cuatro intelectuales faranduleros, intelectuales estos de bares y cantinas, de que puede haber un socialismo socialdemócrata. Eso no existe en ningún lado. Eso no existe en ningún lado. Vean los países nórdicos, estos que quieren poner de ejemplo para que usted se crea que el socialismo es otra cosa, ¿verdad? Esos sistemas son parlamentarios. ¿Y qué pasó con el socialismo de Estado, justamente? El socialismo de Estado, miren, ahí existía, ustedes saben lo que le llaman los marxistas el feudalismo, ¿verdad? Vamos a decir que la parte última, la parte final, el ocaso ya del feudalismo, es lo que se conoce como antiguo régimen, sobre todo en Francia, ¿no? Se conoce así, es un término francés. Entonces, ese antiguo régimen, los burgueses fueron los que inventaron, los que crearon el proletariado. Al pueblo trabajador, a la masa trabajadora, es una creación de la burguesía. Y los sistemas, las monarquías absolutas estas, fueron, el aporte que ellos hicieron fue el parlamentarismo, o sea, tratar de convertir esas monarquías absolutas en sistemas parlamentarios. ¿Por qué sistemas parlamentarios? Porque sencillamente ya en el ocaso del feudalismo está surgiendo otra época, la época moderna, etcétera, etcétera, y estos regímenes tienen que colapsar, obviamente. Se propone una forma diferente en todos los sentidos, de gobierno, de organización de la economía, de todo. Y entonces, pues, esta propuesta burguesa de los sistemas parlamentarios burgueses significaban que, por aquí yo lo anoté, por ejemplo, el sistema parlamentario de gobierno es nombrado por el Parlamento. O sea, el poder ejecutivo, el gobierno lo nombra el Parlamento. Pero ustedes saben quién es el que elige el Parlamento. ¿Saben quién es? El pueblo. O sea, en el parlamentarismo burgués, si bien el gobierno es elegido por el Parlamento y hay separación de poderes, oigan esto, el pueblo es el que elige el Parlamento. ¿Y quién es el pueblo? La masa trabajadora que había creado la burguesía. Esa es la mayoría. Es lógico que, porque esta es la clave para que entiendan de dónde surge el socialismo de Estado y para que entiendan que si ustedes han leído a Hitler, para que entiendan que también el nazismo es un socialismo de Estado. Porque lo que hubo fue
una bronca entre ellos para ganarse al pueblo. El pueblo es una cosa clave en los socialismos de Estado. La adoración del Volk, como se dice en alemán, pueblo. En todos los socialismos de Estado, el pueblo, como le dicen en Cuba, el pueblo cubano, eso es sagrado, el pueblo cubano, pero el pueblo cubano, el pueblo cubano. Pero con eso lo engañan ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Ya en un socialismo como el cubano, donde está instaurado el socialismo de Estado, a ellos no les importa, porque ustedes van a votar como ellos les dé la gana. Pero en este momento de la historia, donde hay una rivalidad, y ante la opción del parlamentarismo burgués, se propone otro modelo de nación, porque esto no era más que eso, la creación de las naciones. De eso se trataba. Y los socialistas quisieron crear las naciones no al estilo burgués parlamentario, sino con su propia ideología y su propia lógica de poder y su propia cosa. Y esa lógica de poder era el socialismo de Estado. O sea, hacer un Estado inmenso y que el Estado lo decidiera todo. Pero para eso tenían que engañar al pueblo, hacerle ver al pueblo ese concepto de pueblo. Recuerden que en el parlamentarismo burgués el pueblo es el que elige el parlamento. Entonces ellos por ahí tenían que ganarse al pueblo porque el pueblo es el que tenía el poder. Habría que ganarse al pueblo, endulzarlo. ¿Me entiende? En su camino hacia el poder, para instaurar el socialismo de Estado. Después el pueblo, usted sabe lo que se va a convertir, tanto en Cuba como en el comunismo soviético, como en Alemania, como en Italia. Nominalmente es sagrado, es la cosa, pero no. Son gente que resulta, son abstracciones que se usan para al final concentrar todo el poder en el Estado. Entonces, eso que ustedes están viendo es lo que hay en Cuba. Es un socialismo de Estado de matriz totalitaria, junto con, porque es variante del comunismo, junto con sus dos contrincantes, sus dos colegas que a su vez, vamos a decir, sus dos hermanos o primos que a su vez concurren entre sí. Porque cada uno tiene su peculiaridad y cada uno quería imponer el suyo dentro del socialismo, del concepto de socialismo de Estado. Estamos hablando, señores, de la formación de los Estados-nación modernos y cómo se hizo el intento de imponer esos socialismos de Estado, esos Estados-naciones socialistas. El alemán duró muy poco, pero el soviético duró ¿cuánto tiempo? Fíjense si duró, que se implantó en el Caribe y Cuba es un ejemplo de ello. Entonces, eso es socialismo, por donde quiera que usted lo mire. ¿Se da cuenta? Por donde quiera que lo mire. Y eso es lo que tiene usted en Cuba. Olvídese de lo que le digan que sí. Ahora bien, déjenme darle otra señal. Miren, la relación individuo-Estado es esencial. Es esencial en esto. Vamos a ver el caso de Cuba, por ejemplo. La relación individuo-Estado, ¿por qué? Porque hay una relación de proporcionalidad inversa. Mientras más grande sea el Estado y más poderoso, pues más débil y más indefenso es el individuo. Eso lo vemos aquí en los Estados Unidos. Pero si alguien ve eso, aunque usted le ponga una venda en los ojos, si en algún lugar se puede ver es en Cuba. Lo que le pasa al ciudadano cubano es que está totalmente indefenso, dado el carácter totalitario del Estado cubano. ¿Entiendes? O sea, mientras más fuerte es el Estado y más grande es, más indefenso está el individuo. Lo mismo pasaría, o sea, lo contrario pasaría con la libertad. La relación entre el individuo y la libertad es una relación de proporcionalidad directa. Lo quiere decir que mientras más libre sea un individuo, más poder tiene. Igual que mientras más poder tiene, más libre es. ¿Se dan cuenta? Pero con el Estado pasa lo contrario. Y eso es lo que usted está viendo en Cuba, constantemente, ¿no? Eso es lo que usted está viendo en Cuba. Entonces, ahora, una vez que usted sabe esto, que la clave está en las libertades individuales, que la clave está en el individuo, lo cual eso lo defiende el capitalismo, lo defiende la derecha, lo defiende el liberalismo clásico, el que fundó y dio la doctrina, el fundamento doctrinal del capitalismo. Es eso. División de poderes, economía de mercado libre, no de mercado. Economía de mercado cualquiera, de mercado libre y libertades individuales. Esos son los pilares en los que descansa el capitalismo y la derecha. ¿Entienden?
Ahora véanlo en el mundo de hoy, en lo que se llama globalismo aquí. Un gobierno global, señores, supone la indefensión total del ciudadano. Un gobierno global sería socialismo a nivel global. Por lo tanto, usted que está en Cuba, que es académico y que es profesor de la universidad, pero ¿qué está pensando usted? ¿Qué le está metiendo en la cabeza a esos estudiantes? Usted se ha convertido en una caja de resonancia de la izquierda internacional. Y en Cuba repiten y repiten sin pensar, sin detenerse a pensar, todos los dogmas estos de la izquierda internacional que se lo meten en su cabeza a ustedes, como valores y cosas. Es que al final, si se sitúan en la situación actual, van a ver el socialismo y van a ver esa relación de sumisión del individuo al Estado. Lo van a ver también en el futuro globalismo que está instalando a la izquierda. Un gobierno global significa una especie de Estado a nivel global inmensamente grande, pero que en realidad van a ser 4 o 5 mafiosos superpoderosos los que van a mandar ese gobierno global. Y el individuo indefenso, señores, si usted está indefenso ante los medios, hoy, en sus estados nacionales, territoriales, está indefenso ante los medios, imagínense usted cómo estaría en un estado global. Vaya, es inimaginable. Cada día los medios, la internet, todas estas cosas, cada día se convierten en mecanismos de control del individuo, donde los espacios de libertad cada día son más chiquitos. Y eso vendrá. Eso es la misma relación del individuo contra un poder inmenso, que en este caso sería global, que caracteriza el socialismo. Entonces usted me va a decir a mí que Cuba no es socialista. Mire, Cuba es socialista, y la Cuba que ustedes por ignorancia están tejiendo allí será socialista también. Así es que les pido que reflexionen, que busquen información que no sea sesgada, porque una de las cosas que tiene la izquierda socialista es que tiene el control de los medios, de las universidades, de todo, el conocimiento. Las cosas no es tan fácil. Y todos esos autores que ustedes leen y citan allá, todos son de izquierda y todos son socialistas. O sea que lo que hay en Cuba es socialismo por todos lados y por todas vías. Eso es lo que hay en Cuba, por donde quiera. Lo respiren en el aire, lo leen en los libros, no los libros cubanos. En los libros que se pueda conseguir afuera también son autores de izquierda y socialistas al fin y al cabo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Su mal es la ausencia de capitalismo, de mercado y de libertades individuales. Ese es el mal que tiene usted. O en una palabra, si quiere, sencillamente la ausencia de capitalismo. Y la omnipresencia del socialismo en todos lados, para donde quiera que usted mire, en esa isla. Así que nunca diga que en Cuba no hay socialismo, porque aparte de que está mintiendo, lo ponen en una situación bastante ridícula. ¿Ok? Bueno, nos vemos en otro vídeo. Por favor, bueno, si les sirvió de algo, ya saben, suscríbanse en la bolita como la foto mía debajo y denle like y compartan el vídeo. Nos vemos.